Hola alumnos, ¿cómo están? ¿Tanto tiempo? El día de hoy les quería hablar sobre la clase que vamos a empezar a ver con sus compañeros, que es una clase que tiene que ver con el texto y el discurso argumentativo. Comencé hablándoles sobre las discursividades o los tipos de textos que antecedían al texto argumentativo. Y en ese sentido les mencioné el texto, o sea, les expliqué brevemente porque son discursividades que ya revisamos en los niveles anteriores. Era el texto descriptivo, el texto expositivo y el texto narrativo antes de llegar al texto argumentativo, texto y discurso argumentativo. Y les mencionaba que el texto argumentativo representa una mayor complejidad por cuanto involucra las discursividades anteriores, es decir, la descripción, la exposición y la narración, y además de incluir esas otras discursividades en esta maquinaria textual, por llamarlo de alguna forma, pone en juego elementos tanto racionales como afectivos, emotivos o psicológicos, con una finalidad. Esa finalidad era convencer al receptor o al lector de que las ideas que yo estaba expresando como emisor son las correctas y que él, como receptor de esas ideas, debe adscribir o acercarse a ellas. Es decir, yo tengo que a través del discurso argumentativo convencer a esa persona, persuadirla o disuadirla con respecto a lo que yo estoy pensando y de cierta manera seducirlo o seducirla intelectualmente, por supuesto, para que piense que lo que yo estoy diciendo es lo correcto y atraerla o atraerlo en ese sentido a mi horizonte de reflexión. Entonces partimos definiendo qué es lo que íbamos a entender por el hecho de argumentar. En el acto de argumentar se encierra tanto el texto argumentativo como el discurso argumentativo, es decir, la argumentación verbal. En ese sentido, definimos que argumentar era el acto de desplegar razonamientos, es decir, ordenar ideas, articular contenidos previamente incorporados en su ser y a partir de ese despliegue de razonamientos intentar convencer a la otra persona, convencerla, persuadirla, disuadirla, seducirla de cierta manera, es decir, atraer a esa persona hacia nuestro horizonte de pensamiento, hacia nuestro horizonte de reflexión con respecto a ciertos hechos de la realidad, por lo general temas que son un tanto conflictivos, como puede ser la política, la organización social, temas de índole valórico, religioso, etcétera, etcétera. Todo aquel problema que sea un tanto polémico es susceptible de ser argumentado, o en esta voluntad de querer eh, ser parte del desarrollo de un razonamiento. ¿Mm? En este sentido, entonces, podríamos mencionar que el acto de argumentar o la intención de convencer por parte de alguien que está desarrollando un despliegue discursivo de índole argumentativa podría utilizar tanto elementos racionales como elementos afectivos. Con los elementos racionales me refiero a informaciones de tipo cuantitativa, es decir, que se puedan medir. Piensen ustedes en datos matemáticos, piensen ustedes en la información que arrojan las encuestas, en gráficos, en porcentajes, con los datos empíricos, es decir, con aquellos datos que se pueden comprobar en la realidad. El acto de argumentar utiliza esos elementos racionales, pero a su vez también utiliza elementos afectivos. Con elemento afectivo o recurso afectivo, emotivo en el convencimiento y en la argumentación me refería a todos esos recursos que de repente, por ejemplo, ocupa la publicidad, la persuasión publicitaria, que apela de pronto a los vacíos psicológicos que tienen las personas. También me puedo referir a la manipulación sentimental y a todas aquellas formas de convencimiento que recurren a
lo patológico, es decir, a los elementos que tienen fuerza emotiva para lograr mover el espíritu, por llamarlo de alguna forma, de las personas que están escuchando. Es decir, es un elemento distinto a los recursos racionales, que son recursos más bien cuantificables. Los recursos afectivos o emotivos no son mayormente cuantificables porque dicen relación con aspectos psicológicos y subjetivos de la persona, tales como el cariño, por ejemplo, no sé, el amor al territorio patrio, eh, la, la afección a la familia, entre otras cosas. Con eso me refería a los recursos emotivos de convencimiento, de persuasión más precisamente. Entonces, con respecto a los asuntos estructurales del discurso argumentativo, este principalmente se divide en dos partes, ¿ya? La primera parte se denomina tesis, que al igual que el trabajo que se hace en la universidad o al final de algún curso, como deben saber, consiste en la aseveración de algún punto de vista con respecto a algún hecho de la realidad, con respecto a algún problema, algún asunto, algún fenómeno que a ustedes les interesa, y es una aseveración en términos de afirmación con respecto a ese mismo fenómeno. Por lo tanto, la tesis es algo así como una oración o una especie de pequeño enunciado en donde usted afirma y entrega cierta certeza con respecto al punto de vista que quieres desarrollar. Yo les había dicho que la argumentación tenía que ver con asuntos eh, de cierta forma polémicos, con temas que generaban cierta discrepancia entre la población. Yo le mencioné asuntos políticos, asuntos religiosos o asuntos valóricos. Por lo tanto, una tesis, como les decía, es una aseveración con respecto a ese hecho que usted escoge para convencer a la persona que lo está escuchando o lo está leyendo. Dice, la tesis es la idea que se pretende demostrar con argumentos. No hay que confundir tesis con tema. El tema de un texto puede ser, por ejemplo, la contaminación medioambiental. La tesis, en cambio, será la opinión del autor sobre este tema. Por ejemplo, la contaminación medioambiental solo puede combatirse con éxito si se cambia primero el modelo socioeconómico. Si se fijan, ese enunciado que yo recién les leí, se los vuelvo a leer, abre comillas. La contaminación medioambiental solo puede combatirse con éxito si se cambia primero el modelo socioeconómico, cierre de comillas. Entonces, si se fijan, en esa aseveración yo estoy haciendo una afirmación con respecto al tema medioambiental y que este solamente tendría una solución si es que cambiamos de cierta forma el modelo económico que nos rige en este momento. Entonces ahí hay eh, un tema o dos temas, ¿no es cierto?, que sería el de la contaminación junto a un cuestionamiento con respecto al modelo socioeconómico, dando usted, si es que estuviera leyendo ese texto, dando usted una opinión en sentido afirmativo con respecto a eso. Por ejemplo, otra tesis podría ser con respecto a la política nacional, abre comillas, la discusión constitucional será efectiva solamente si los constituyentes se logran poner de acuerdo con respecto a ciertos temas de índole nacional. Cierre comillas. Ahí también estoy haciendo una aseveración o una afirmación con respecto al tema que nos convoca como país, que es la construcción de la nueva constitución, y estoy mencionando o estoy afirmando que solamente se llegará a buen puerto si es que si es que los participantes de dicha discusión logran ponerse de acuerdo con respecto a los temas que les convoquen en tal o cual momento. Es una obviedad, pero sirve para demostrar cómo se construye una tesis o cómo se plantea una tesis, dependiendo si usted está haciendo una argumentación textual o una argumentación verbal. Pero no olvidar que es un enunciado en el cual usted emite una opinión y la entrega con un sentido afirmativo, es decir, usted está asegurando algo. ¿Se entiende? Esa es la tesis. Les continúo leyendo.
Dice, la tesis puede aparecer al principio, en el medio o al final del texto, o incluso puede no hacerse explícita para que sea el destinatario el que la deduzca, cuando las tesis son implícitas. Puede ser simple, como la anterior, o compleja si contiene varias ideas que se van encadenando a lo largo del texto. Es decir, puede contener varias ideas. Por ejemplo, si esa tesis de la solución a la contaminación medioambiental relacionada al tema socioeconómico, si usted le agrega más elementos, como, qué sé yo, la desigualdad entre los países, el modelo extractivista, las consecuencias de ese mismo modelo extractivista con respecto al medio ambiente de los países en donde se sacan esos recursos, también sería un poco más complejo porque usted está agregando tema tras tema para construir una tesis. ¿Mm? Luego viene el cuerpo argumentativo. Dice, el cuerpo argumentativo constituye la argumentación propiamente dicha, es decir, la aportación de todo tipo de razones o razonamientos que permiten al autor convencer al destinatario. ¿Ya? Entonces tenemos la tesis, que es el enunciado que da sentido afirmativo a sus inclinaciones, a sus puntos de vista con respecto a cierto tema, y el cuerpo argumentativo, y en donde usted despliega y desarrolla todos los razonamientos que van a defender la tesis que usted acaba de mencionar, porque recuerden que la tesis por sí misma no podría convencer al receptor o difícilmente lo convencería, puesto que se trata solamente de una afirmación con respecto al tema. Tendría que ser un receptor muy ingenuo para convencerse de manera inmediata solamente con la tesis. Por lo general, las personas que escuchan y se convencen necesitan del desarrollo de argumentos, del desarrollo de ideas, de razonamientos para lograr un entendimiento y eh, adscribir a la opinión o al punto de vista que está entregando el emisor. Puede ser el lector, o sea, perdón, puede ser el escritor o la persona que está emitiendo un discurso. Entonces, con respecto a este video, les voy a dejar una pequeña tarea que tienen que hacer en su cuaderno y luego la fotografían y me envían eh, esa captura de pantalla al correo, ¿no es cierto? O al chat que está abajo del video que voy a subir con respecto a este tema, es decir, a este mismo video, obviamente. La tarea consistirá en la siguiente. Ustedes tienen que escoger un tema. Luego tienen que formular una tesis, es decir, un enunciado donde usted eh, emita una opinión en sentido afirmativo con respecto a ese tema que escogió. Y luego en el segundo enunciado, es decir, en un segundo pequeño párrafo, usted tiene que desarrollar una pequeña argumentación defendiendo esa tesis, ¿ya? Esa pequeña argumentación puede consistir en dos razonamientos que defiendan la tesis que usted mencionó un poco más arriba. Es decir, resumiendo, la tarea consistirá en escribir un tema, es decir, por ejemplo, puede ser similar al que hice con anterioridad yo mismo, que fue el de la contaminación. Entonces usted pone tema, contaminación. Obviamente no hagan el mismo. Esto es un ejemplo. Tema, contaminación. Luego la tesis, es decir, el enunciado en sentido afirmativo con respecto a esto que les estoy mencionando o con respecto a lo que usted está mencionando. Y luego en otro enunciado desarrollan dos pequeñas argumentaciones, dos argumentos de tipo racionales, ¿no es cierto? Es decir, cuantitativos, verificables en la realidad, para defender esa tesis que usted está mm, formulando un poco más arriba. ¿Se entiende? Esa va a ser la pequeña tarea para esta semana, ¿ya? Espero que estén bien. Luego vamos a continuar con este mismo tema y otros detalles con respecto a esto. ¿Les parece? Hasta pronto. Nos vemos y nos vemos en clases para los que estén yendo. Saludos. Lo que empezamos a revisar, la unidad que empezamos a revisar el otro día con las personas que vienen a presencial, voluntario presencial.
partí mencionándoles que qué raro se ve la hoja.